Bueno, ahí estamos. Bueno, miren, para empezar vamos a compartir la partitura, después lo escuchamos con la partitura, pero primero quiero que la veamos para que les facilite un poco. Vamos a ver... Profe, ¿sos la que subiste al Classroom? Sí, sí. Si la tienen a mano, la pueden ver ahí. Bueno, fíjense, esta es la primera hoja. ¿La están viendo? Ve Susana como el primer compás del tenor, que es este, que dura 3 blancas, es como 3 compases de 6 octavos serían, ¿no? Y arriba están desarrollados los 3 compases de 6 octavos, ¿sí? Igual esta no es la notación de esa época, esto está adaptado a lo moderno, pero estaba pensado así. O sea, mientras las voces superiores cantaban 3 compases con figuras breves, la voz inferior cantaba un largo compás con figuras largas, ¿sí? Ven que es ternario, por eso hay 3 compases arriba. Acá hay otros 3. Y acá empieza la sección binaria, de a 2. 2, 2, 2, 2, 2, y vuelven a ser 3 acá, ¿sí? Vuelven a ser 3 acá, y vuelven a ser 3 acá con el silencio del tenor. ¿Ven que ahí está el silencio del tenor? Ahí termina la talea. Por eso tienen un numerito romano que dice 2 acá, porque empieza la segunda talea. O sea que lo que me interesa es que analicemos esta primer talea para entender cómo está pensado. 2 compases largos de 3, 6 octavos, 5 compases más cortos de 2, 6 octavos, y otros últimos 3 compases de 3, 6 octavos. Fíjense que las voces de arriba están divididos los compases. Acá hay 3, abajo hay uno solo, ¿sí? Ahora, fíjense que el momento donde pasa de ternario, el primer pentagrama es ternario, el segundo pentagrama es binario hasta el primer compás del tercer pentagrama, luego vuelve a ser ternario, ¿sí? ¿Lo ven? ¿No? A ver. Primer pentagrama, ternario. Fíjense que el compás del tenor está dividido en 3 compases pequeños arriba. Por eso digo ternario, ¿sí? El segundo pentagrama, binario, porque el compás del tenor está dividido en 2 compases arriba, ¿sí? Eso dura hasta acá, hasta el primer compás del tercer pentagrama. Y acá vuelve a ser ternario, ¿sí? Vuelve a estar dividido el tenor en 3. Esto dura toda esta parte del tercer pentagrama y el primer compás del cuarto pentagrama, donde termina la talea. Ahora fíjense, cuando termina la talea, que es acá en este silencio, fíjense que las voces superiores siguen de largo. En vez de descansar en el final de la talea, ¿sí? Miren dónde descansan, dónde aparecen los silencios alternados, acá. ¿Dónde es? Donde termina el sector binario, no donde termina la talea. ¿Sí? El sector binario está en el medio de la talea. Tengo ternario, binario, ternario. Y todo eso es la talea. Las voces superiores, el duplum, se queda en silencio acá, al final de la parte binaria. Inmediatamente se queda en silencio el triplum. Si después seguimos adelante, vamos a ver que en toda la obra pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Acá vemos los 2 silencios. ¿Los ven? Fíjense lo que está pasando abajo. Empieza el sector binario. Acá ven los 2 silencios. Fíjense lo que pasa. Está terminando el sector binario. Acá empieza el ternario. ¿Sí? Por eso decía el autor, cuando explicaba esto, que los finales y los comienzos de las frases
del duplum y del triplum no están coordinados con los finales o comienzos de la talea del tenor, sino que están vinculados con los momentos en que el tenor cambia de ternario a binario o de binario a ternario. ¿Sí? Esto obviamente no se escucha a primera audición. Si uno no ve la partitura no se da cuenta de estas cosas. Por eso es que la isorritmia, dice el autor, a veces está en contradicción con lo que se percibe. No es fácilmente perceptible. Justamente porque lo que tiene esta música es que como no era pensada como una obra, no van todas las voces a descansar en una cadencia todas juntas, como estamos acostumbrados a escuchar. Como decía Luis hace un rato, vos escuchás una canción, escuchás la estrofa y todo termina al final de la estrofa. Y empieza otra estrofa o empieza un estribillo. Acá no, como que cada voz tiene su discurso propio. Entonces, mientras el tenor llega al final, la otra voz que está arriba sigue de largo. Y por eso es que uno no logra escuchar una estructura global, ¿sí? Con claridad. Uno escucha casi como una cosa improvisatoria, como si cada voz hiciera lo que se le va antojando, fuera improvisando, ¿no? Y en realidad, la realidad es que hay tres estructuras. En este caso, las dos superiores están más relacionadas entre sí, porque cada vez que se calla una, inmediatamente después se calla la otra, ¿sí? Pero el tenor como que sigue su propio discurso. Escuchemos la primer talea ahora. Ahí empezó la parte binaria. Silencio. Silencio. Hasta ahí. A ver si le pudiera dar la orden de que suene sin... Ahí está, viendo la partitura. ¿Me escuchan cuando lo canto? ¿Se llega a escuchar? Porque quiero que puedan seguir el tenor ayudándolos yo. Le voy a bajar un poquito el volumen a la música. A ver. Así les canto el tenor arriba. Y voy marcando, digamos, ternario y después binario. ¿Sí? Fíjense que los silencios de las voces superiores se producen cuando yo paso de ternario a binario o viceversa, ¿no? A ver. Hago silencio y empiezo a dar una tarea. ¿Lo pudieron seguir? ¿No? ¿No se escucha mi Profe, no, voz? no, profe, ¿No se escucha mi voz? no es que eso. Sí, tu voz se escucha, pero nos gustaría, si podés, marcarlo en la partitura, lo que vos estás haciendo. Ah, perfecto. Ahí va. Vamos de nuevo. Silencio. Silencio. ¿Ahí pudieron? Es muy difícil de oír, es muy difícil.
muy complejo. Pero a ver, ¿qué es lo Porque que no pudieron hacer? No pudieron. Porque como que las melodías, los dos que hacen las melodías tapan mucho el tenor. No, Tal cual. no lo escucho. Por eso es que él hizo, ni siquiera cuando lo canto yo, ¿lo escuchás? No, se escucha muy, lo escucho, por lo menos yo te escucho muy bajo. ¿Escuchás más fuerte la música que a mí? Ahí va de nuevo, esperá. Sí, pero como le sale cortado, delay, que es... Claro, y sí, es el problema de la sincro. No importa, vamos a intentar, a ver, perfeccionarlo un poquito, a ver. Quién sabe, por ahí lo podemos mejorar. A ver. Ahí va, de nuevo. ¿Ahí escucharon un poco más? ¿Sí? Bueno, Claro, sí, sí, ahora tu voz, pero ahí en la música no lo distingo, es muy... claro, bueno. Después escúchenlo con atención, con la partitura. Lo que pasa es que hay otra cosa que los puede confundir. ¿Qué es esto? Miren, este pulso, ahí es como transita el compás. Pa, tirararara, ti, ta, ta, tirararara, ta, 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 ti, ta, 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 ta. Esa es la voz intermedia, que otra locura. La voz del medio es la más aguda. Hoy escribiríamos arriba. No, porque ellos escribieron el duplum, que es más aguda, y después escribieron el triplum, que es más grave. ¿Sí? Entonces la voz que más se destaca es la que hace ti, tirararara, rirara, tirarararararara. Ahora vamos a escuchar esa voz. Síganla, yo les marco con el mouse, van a ver qué rápido que va, porque cada compás es como un tiempo. ¿Sí? Ahí va. No, esperen, esperen. Y ahora le subo el volumen. Ahí va. Silencio. Música ficta. Ahí llegamos. Otro detalle, fíjense acá. Acá está la música ficta. ¿Ven ese sostenido puesto en el fa arriba del pentagrama? ¿O este do sostenido puesto arriba del pentagrama? Esas son las notas que los cantantes alteraban para sensibilizar lugares o para, como les contaba la otra vez, hacer alteraciones por causa de belleza. ¿Sí? No eran alteraciones naturales del modo en el que estaban trabajando. Fíjense que el do, por ejemplo, lo tienen desde el principio, do es natural. Y cuando llega a esa cadencia, lo hace sostenido, como para sensibilizar hacia el re. Lo mismo este fa, que fa, fa, mi, fa, sol, la, fa natural. Y acá, fa, sol, fa, lo hace sostenido. ¿Sí? Esas son las alteraciones típicas de la música ficta. ¿Mm? Entonces, en Profe, síntesis. una pregunta. Sí. ¿Por qué si están, por lo menos lo que estoy viendo acá, en clave de sol, el do grave, por qué se escucha una voz de contratenor imitando a la voz femenina? Tendría que estar No, el do es el fa más... este. Fa, ta, ra, 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 ra. Es ese, la voz del medio. Por lo que explicaba antes, el duplum es más agudo que el triplum en esta partitura. ¿Sí?
insisto en que piensen que estas obras no eran compuestas con un criterio como lo pensamos hoy, que escribimos siempre lo más grave abajo, lo más agudo arriba. No, por ahí Philippe de Vitry primero escribió, vieron que arriba dice, motete del Román de Fauvel, dice Garrit, Gallus, Innova Fert y Neuma. ¿Saben por qué tiene 3 títulos? Porque cada voz tenía un título, porque cada voz tenía un texto. Es decir, no estaba, fíjense que arriba está diciendo Garrit, Gallus, no sé qué dice ahí, Flando, Do, no sé qué, y abajo está diciendo Innova Fert, ni parecido, o sea, cada voz era una composición distinta, que se sumaba arriba de un tenor. ¿Mm? Y no necesariamente llevaban el orden de registros que pensamos hoy. En este caso, Garrit Gallus, que es la voz que está escrita como triplum, es más grave que Innova Fert, que está escrito como duplum. La del medio es más aguda y la de arriba es más grave. ¿Ven? Esta empieza en el Fa y esta, la de arriba, empieza en el Do, que es más grave que el Fa. Claro, pero entonces ese El contratenor do está en haciendo ese el fa Fa. grave El contratenor está disculpame, haciendo el Fa. Ese es el contratenor. Esa es la melodía del contratenor, es el una duplo. preguntita más. Sí, Claro, entonces esas figuras, esas células eh, rítmicas eh, son de, hay que apreciarla de distintas formas que la apreciamos contemporáneamente, porque suenan agudas en un pentagrama que ahí tendrían que cantar con voz más grave. sí, ni siquiera sé si la octava necesariamente tiene que responder a la que está escrita, ¿sí? Pero acá el tema es que están invertidas. O sea, el triplum, que es la voz superior en la escritura, es la voz intermedia en el sonido. Y el duplum, que es la voz intermedia en la escritura, es la voz aguda en el registro. Están dadas vueltas. ¿Mm? Ahora, un detalle más, para complicar un poco la vida de ustedes, es que esta obra no solo es isorrítmica en el tenor, sino que tiene 3 lugares donde una de las voces superiores también es isorrítmica. Esto es inescuchable, desde ya les aclaro. Pero en la partitura se verifica, fíjense, dice, ahí está marcado. ¿Ven unas crucecitas? Miren, esperen, ¿eh? ¿Ven esta crucecita? ¿Ven que aquí hay otra crucecita? Bueno, fíjense las figuras que hace el triplo. Blanca, silencio, blanca, 6 negras, blanca. Miren acá en la otra crucecita. Blanca, silencio, blanca, 6 negras, blanca. Miren esta otra crucecita. Acá. Blanca, silencio, blanca, 6 negras, blanca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay 3 lugares donde el triplum también es isorrítmico. Es decir, también arma una talea, un orden de figuras, y ahí van a entender lo que les contaba yo hoy. Fíjense, ¿por qué esto es imperceptible? Porque la primera vez que canta este contratenor, o este tenor, canta esta talea, lo hace con las notas sol, re, mi, re, do, si, para algunas primeras notas. Y acá lo hace con las notas do, re, la, re, si. Y después lo hace con las notas sol, fa, mi, re.
O sea, cada vez que canta el ritmo, lo canta con distintas notas. ¿Sí? Por lo tanto, no lo puedo percibir como, reconocer como un motivo, porque imagínense si yo hiciera, supónganse, tararararara, y después en vez de hacer eso hago tirararutati. No reconozco el mismo motivo. En todo caso, me puede sonar una reminiscencia rítmica, pero tararirarura. ¿Qué tiene que ver eso con el cumpleaños feliz? Nada. ¿Sí? Sin embargo, es ta, 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 el ritmo es el mismo. Entonces, insisto, acá la dicotomía del pensamiento del compositor del Ars Nova era que ellos elucubraban un ritmo y elucubraban un orden de melodía, de notas, como dos cosas independientes, y después las unían. ¿Mm? Entonces, no tenían el concepto de tema que tenemos nosotros, que es melodía asociada a un ritmo. Pa, 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 pa. Nosotros no podemos imaginar ese tema si es pa, 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 pa. Es otra cosa, es otro tema. Porque para que sea el tema de la quinta de Beethoven tiene que ser pa, 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 pa. Tiene que ser 3 notas cortas y una larga más grave, 3 notas cortas y una larga más grave. O sea, asociamos el pensamiento melódico al pensamiento rítmico. Ellos como que tenían dos pensamientos diferentes. Lo rítmico era la tarea, lo melódico era el color. ¿Sí? Y en este motete particular, el tenor, y además cada voz tenía su propia lógica. ¿Sí? O sea, dentro de una voz pensaban la talea y el color, o sea, el ritmo y la melodía, como dos factores independientes. Y además de eso, cada una de las voces la pensaban con un discurso independiente. Entonces es muy difícil encontrar a primera audición la coherencia de la obra. La coherencia que está, pero está oculta. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, vamos a escucharlo ahora y a seguirlo con la partitura. Recuerden que hay que seguirlo rápido porque va así. Cada compás de los de arriba es un pulso. Miren. Pa, pararara, tirara, tirarararararara, tirararara. Yo voy a seguir con el mouse el pentagrama intermedio, que es el duplum, que es lo que suena más agudo, el contratenor más agudo, el que les va a ser más fácil seguir. Ahí vamos. Silencio. Música fin. Ahí está. Segunda. Italia. Música. Me pasé ahí, esperen. Silencio.
Empezó la última tarea. Seguramente en esta ya de notas que van pasando, también es bastante imposible reconocer cuando el tenor empieza a repetir su color, su melodía. Es en la cuarta talea. ¿Vieron que fa, sol, la, do, re, do? Si busco la cuarta talea, acá está, acá abajo. Fa, ahí está el fa, ¿ven? Dice A2, eso es el color 2. Fa, sol, la, do, re, do. Ahí volvió a empezar. Ahora fíjense que un detalle. Cuando empieza la cuarta talea, o sea, cuando el tenor empieza a repetir literalmente lo mismo que cantó al principio, ¿sí? Miren lo que hace la voz superior. Hace do y la, blancas. Y la otra hace do blanca, do re. Ahora vamos al principio. Uy. La que hacía do y la hace fa, fa, mi, fa, sol, la. Ni parecido. Y la que hacía do, re, en el agudo hace do, un do quieto. Claro, ¿cómo voy a reconocer que el tenor empieza de nuevo si las voces que están arriba cantan algo totalmente diferente cuando habían cantado la otra vez? ¿Sí? Volviendo al ejemplo de la samba que daba Luis. Es como si yo volviera para tocar el samba de mi esperanza al primer acorde de la mayor, pero en vez de cantar samba de mi esperanza o la misma melodía con otra letra, cantara otra melodía totalmente diferente. Entonces no reconocería que vuelve la estrofa. Si no, pensaría que sigue otra cosa. Perdón, profe, Sí. o si la canto en sol mayor, que es como la cantaba los... No, pero vos la podés cantar, el tema es de dónde la venís cantando. Yo lo que me refiero es, vos podés volver a la misma armonía, pero si lo que cantás arriba es otra cosa, no vas a reconocer la canción. Porque esa misma armonía te puede servir para cantar 1000 zambas diferentes. ¿Se entiende? Entonces acá lo que pasaba era eso. El tenor vuelve a cantar literalmente lo mismo. Pero como las voces superiores cantan algo siempre diferente, no lo notamos. Bueno, esa es la lógica del motete isorrítmico que yo quería que comprendieran hoy, ¿sí? Donde aparecen todas las características que hablamos la semana pasada de la Ars Nova, es decir, valores más breves, escritura, notación proporcional, exacta, una polifonía con una absoluta libertad de las diversas voces, que cada una parece tener un discurso propio, politextualidad, es decir, que cada voz tiene su propio texto, y la típica instrumentación, un tenor instrumental con valores un poco más largos y 2 contratenores con valores más breves. Por último, la isorritmia, que es esto que explicamos hoy. La relación de un tenor que repite un esquema rítmico llamado talea y un esquema melódico llamado color. Que esa talea rítmica no necesariamente tiene que coincidir en longitud con el color melódico. ¿Sí? En este caso, la talea rítmica dura la tercera parte de lo que dura el color melódico. Así que por cada vez que se hace todo el color, toda la melodía del tenor, el tenor repitió 3 veces la misma talea rítmica. Que eran los 6 pentagramas que ustedes veían al comienzo de la clase. Estos. Ahí teníamos la estructura del tenor.
desde el primero al tercer pentagrama desarrolla una melodía que repite 3 veces el mismo ritmo. Y luego, a partir del cuarto pentagrama, empieza todo de nuevo. O sea que la melodía dura 3 taleas. El color dura 3 taleas. O dicho de otra manera, la talea rítmica, el enunciado rítmico, se canta 6 veces. Y el enunciado melódico se canta solo 2 veces, porque cada vez que se canta dura 3 taleas rítmicas. Bien. ¿Dudas? No, habrá que estudiar bien y diferenciar una cosa de la otra. Pero lo que me interesa, porque está clarísimo que es muy difícil esto percibirlo en la audición, digamos, espontáneamente. Esto no. Esto es así, pero el punto es justamente porque lo está diciendo el propio texto, ¿no? Es muy difícil porque justamente hay como una contradicción entre lo que se escucha y la estructura mediante la cual está compuesta la obra, ¿sí? A ver, esperen un cachito. Entonces es natural que sea muy difícil percibirlo. Pero el punto es si entienden la lógica con la que se pensaba la música. Que es una lógica mucho más extraña para nosotros, porque vamos a ver que del siglo XV para acá, así como hay un cambio en el pensamiento, que pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, hay un cambio en la concepción de la obra musical muy notorio. Digamos, del siglo XV para acá, la música se piensa de una manera más integral, no como una mera suma de cosas, ¿sí? Sino el compositor piensa la obra como un todo homogéneo, ¿sí? Más allá de qué textura use o de qué forma use, pero piensa la obra como un todo homogéneo. En cambio, en esta época todavía no existía esa concepción. Entonces la obra era como una sumatoria de líneas. Por eso se nos hace tan difícil percibir una estructura global. Uno se va con una voz, te vas con la melodía de una, o te vas con el tenor, pero te cuesta mucho entender la obra como un todo aglutinado, porque no fue concebida así. Entonces, van a ver que cuando lleguemos al Renacimiento, la música la van a sentir como mucho más natural, digamos, ¿no? Porque culturalmente estamos mucho más emparentados con esa manera de hacer música. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado picando? Después, véanlo, vean, digamos, con la partitura, escúchenlo, traten de seguirlo. Recuerden que el compás va como si fuera un pulso de rápido. Pa, pa, ra, 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 ta, ta, ta. O sea, vayan marcando con el dedo compás por compás, como si fuera un pulso. Sigan una voz por vez, las 3 juntas, imposible. Fíjense si pueden cantar una de las voces con la grabación.
y ahí van a empezar a reconocer la música desde otro lugar. Les va a resultar mucho más asequible, digamos. Bueno, muy bien. Si no tienen nada que preguntar, dale, Luis. Esta música, combinada con el arte y la danza, ¿dónde solía ocurrir estos digamos, eventos? Bueno, Philippe de Vitry era un compositor, no era un compositor, no era, digamos, un religioso. Guillaume de Maillot sí era clérigo. Pero estas eran músicas, vamos a decir, eran músicas medianamente cultas, digamos. Eran por ahí más músicas de corte, digamos. La música secular, medieval, más, digamos, más callejera, no tenía estos niveles de polifonía. Esto tenía que ser cantado por cantantes que tenían formación, ¿sí? Que en esta época ya no solo está en la iglesia. O sea, ya estamos en el siglo XIV, donde ya empiezan a aparecer los maestros cantores con sus aprendices fuera de la iglesia, ya no solo en la iglesia. Recuerden que a partir del siglo XIII empiezan a aparecer motetes seculares, es decir, se empieza a cantar los últimos troveros, por Adam de la Halle, por ejemplo, ya compone polifonía. Estamos a finales de la Edad Media, donde la música polifónica ya no es exclusiva de la iglesia. A partir del siglo XIII, cuando las cláusulas se empiezan a transformar en motetes, la música pasa a ser polifónica también en la música secular. Pero eso no quiere decir que fuera la música popular que se cantaba en las calles, ¿sí? Música secular que se cantaba en ámbitos de cierto nivel cultural más bien alto, como por ejemplo las cortes. Así era la cosa. O sea, en el castillo del señor feudal, por ejemplo. Por ejemplo. Hasta que se transformaron. Seguramente. O sea, los ducados. No creo que en la taberna. Condado. No creo que en la taberna los borrachos cantaran a tres voces los motetes de Philippe de Vitry. Como tampoco lo cantan ahora. Bueno, muy bien. Que tengan una linda semana. Abrazo grande a todos y todas. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chicos.